¿Alguna vez te has preguntado por qué mi madre guardaba hasta la última gota de manteca de cerdo en un frasco de barro cocido? ¿O por qué hervía cáscaras de tortillas viejas y cáscaras de maíz y las llamaba un banquete? Hoy, el mundo tiembla de miedo ante la inflación, pero a los 65 años yo sigo cocinando como lo hacían las familias pobres en la época del hambre, como nosotros la llamábamos cuando yo era niña. No es solo que ahorres dinero, es que funciona mejor para tu salud y tu alma que cualquier cosa que encuentres en una tienda moderna. Hoy voy a abrir el cuaderno de Doña Benedita para mostrarte 10 secretos olvidados que te harán verdaderamente independiente de los abarrotes. Hay un olor que vive en algún lugar más profundo que la memoria. Es el olor de una cebolla dándose un baño de oro en una olla de hierro con una película delgada, casi sagrada, de manteca de cerdo. Manteca, la grasa de un cerdo que vivió comiendo restos, procesada por manos que no podían permitirse perder una sola gota. Ese olor se colaba por toda la cocina cada tarde cuando yo era muchacha, envolviéndose alrededor del papel tapiz pelado de las paredes, asentándose en las grietas del piso de madera, convirtiéndose en parte de la casa misma, impregando cada rincón. Mi madre estaba de pie en el fogón, y sus manos se movían con la autoridad callada de una mujer que había aprendido, a través de 1000 repeticiones del hambre, que la diferencia entre la muerte de inanición y la supervivencia no era el dinero, era el conocimiento, era saber que nada se tira, que todo tiene valor. Ella hablaba mientras cocinaba, no directamente conmigo, más bien hablaba con la olla, con las paredes, con el fantasma de su propia madre, doña Benedita, que había criado a 7 hijos en los años más duros, en una tierra de barro donde el suelo mismo parecía haberse rendido. La voz de mi madre bajaba a casi un susurro cuando hablaba de esos años, como si los recuerdos fueran demasiado pesados para cargarlos en voz alta. Benedita nunca dejaba que una migaja tocara el piso, decía, raspando los últimos trocitos dorados de cebolla de la olla con una cuchara de madera que mi abuelo había cepillado con sus propias manos gastadas. No porque fuera limpia, porque era inteligente. Cada migaja era una caloría, cada caloría era una vida. Yo escuchaba estas palabras mientras observaba cómo la grasa borboteaba, cómo el aroma se expandía. Todavía tengo el cuaderno de Doña Benedita. Está en mi mostrador de la cocina, 60 años de manchas de grasa y polvo de harina presionados en sus páginas delicadas. La tinta decolorada a un café pálido que tienes que sostener contra la luz para poder leer. No es un libro de recetas, es un manual de supervivencia. Es un documento de la resistencia humana, escrito con una mano temblorosa por una mujer que apenas sabía leer, pero que comprendía a nivel celular que la comida no era algo que consumieras, era algo con lo que negociabas. Cada receta en ese cuaderno es una negociación entre el hambre y el ingenio, entre la nada y apenas lo suficiente, entre darse por vencida y alimentar a tus hijos un día más. El mundo que veo a mi alrededor ahora me hace querer llorar de verdad. Veo a mis vecinos tirar mitades de baguettes a la basura. Veo vegetales marchitos que solo necesitaban una olla de agua y sal
para convertirse en un caldo rico y nouridor. Veo gente gastar 100 pesos en una taza de café hecho por una máquina, cuando mi abuela hacía café de cortezas de pan tostado y raíces de achicoria que ella misma excavaba del borde de su propiedad con las manos desnudas. La generación moderna ha sido entrenada, cuidadosa y deliberadamente a creer que la comida viene de una tienda. No es verdad. La comida viene de la tierra, de la paciencia, de la negativa a dejar que algo se pierda. La escasez es la madre del sabor. El primer ritual que doña Benedita le enseñó a mi madre fue el arte de estirar la carne. En la época del hambre, la carne no era una comida, era un condimento, un tesoro. Un pedacito de tocino salado, no más grande que tu pulgar, podía darle sabor a una olla entera de papas y cebada que alimentaría a una familia durante 2 días enteros. Mi madre tomaba ese pedazo de cerdo y lo cortaba profundamente, casi lo destrozaba, para que cada fibra liberara su grasa y su sal en el almidón que lo rodeaba. Lo presionaba en una cama de papas cortadas en cuadritos y cebada quebrada en su olla pesada de hierro. Esa misma olla que doña Benedita había cargado en su espalda cuando se mudó al valle. Después agregaba agua fría del pozo y la olla iba al fuego a la temperatura más baja posible y se quedaba ahí por horas, el agua apenas temblando, nunca hirviendo, porque un hervor endurecería la carne y desperdiciaría la grasa. Al atardecer, ese pequeño pedazo de cerdo se había transformado en algo casi milagroso. El segundo ritual era el milagro del pan. En nuestra casa, el pan nunca se volvía duro, se transformaba en algo nuevo y valioso. El pan de un día se convertía en la base de un platillo que mi madre llamaba budín del pobre. Rebanadas gruesas remojadas en agua, luego escurridas y fritas en un poco de manteca caliente hasta que se volvían doradas y crujientes por fuera, suave y casi aterciopelado por dentro como un postre. El pan más viejo, el que se había puesto duro como una piedra de la calle, lo rallaba en migas gruesas y lo usaba para estirar las albóndigas, para espesar las sopas, para recubrir vegetales antes de freírlos en la grasa sagrada. Las migas de pan eran proteína pura en nuestra casa. Eran la compañera silenciosa en cada comida, agregando volumen y substancia, y ese sabor profundo y tostado que no puedes comprar en ninguna tienda, que cuesta dinero, que no teníamos. Mi madre mantenía una lata de hojalata de migas de pan en el mostrador todo el tiempo, y la guardaba como un banquero guarda una bóveda de seguridad. El tercer ritual era la base de grasa sagrada. Cada mañana, antes que nada más, mi madre revisaba el frasco de cerámica que estaba en la parte de atrás del fogón, junto al fuego que nunca se apagaba del todo. Este frasco guardaba la manteca derretida de cada comida, los goteos de una carne asada, las natas de un caldo que había burbujeado durante horas, los ahorros cuidadosos de un pedazo de tocino frito el domingo por la mañana. Esta grasa era el fundamento de nuestra cocina, el corazón de toda la magia. Era nuestro aceite, nuestra mantequilla, nuestra crema, nuestro futuro. Una cucharada de esta grasa, puesta en una olla caliente,
cubría la superficie con una capa delgada y fragante, que podía transformar los ingredientes más humildes, más pobres, en algo profundamente satisfaciente y nutridor. La ciencia detrás de esto, que doña Benedita entendía instintivamente, sin nunca usar la palabra ciencia, es que la grasa animal desencadena un sentimiento profundo de saciedad en el cuerpo y en el alma. Le dice a tu cuerpo que has sido verdaderamente alimentado. Un frasco de grasa derretida, mantenido fresco y cubierto con una tapa de barro, sobreviviría durante meses sin echarse a perder. El cuarto ritual era la sopa de nada. Esta era la obra maestra de doña Benedita, el platillo que mantuvo viva a su familia durante el invierno de 1934, cuando literalmente no quedaba nada. La receta, si puede llamarla así, es devastadoramente simple. Tomas agua, agregas una cebolla, la cosa completa, piel y todo, porque la piel café parecida al papel le da al caldo un color dorado y una dulzura ligera y terrosa. Agregas los restos que tengas, peladuras de papa, una rama de zanahoria, las hojas exteriores duras de un repollo, un hueso que ya ha sido hervido 2 veces, un puñado de frijoles secos que han estado en remojo desde la mañana, y lo dejas cocer, lentamente, pacientemente, durante horas, hasta que el agua se ha convertido en algo completamente diferente. Mis vecinos están en pánico por la inflación, mientras yo estoy aquí abriendo un cuaderno que me enseñó a alimentar a una familia cuando literalmente no había dinero en absoluto. Doña Benedita sabía que la resiliencia es la única moneda que nunca se devalúa. He digitalizado todo su libro de supervivencia de la gran hambruna y estos 10 secretos sagrados en un libro electrónico para ti. Es la red de seguridad de tu familia. El quinto ritual era el café rescatado. El café de verdad era un lujo que no podíamos permitirnos la mayor parte de mi infancia en el pueblo pequeño. Mi madre hacía café de la manera exacta que doña Benedita le había enseñado, de cortezas de pan tostado y raíces de achicoria excavadas de la tierra. Tomaba los talones y las cortezas de pan, los extendía en una charola de barro y los metía al horno después de una comida, cuando el horno se estaba enfriando, pero aún mantenía suficiente calor para tostar lentamente el pan a un café muy oscuro, casi negro como la noche. Estas cortezas tostadas se molían luego en un molino de manivela, haciendo un ruido que todavía escucho cuando cierro los ojos, y se preparaban exactamente como café, grano por grano. El resultado no era café verdadero, pero era caliente y era oscuro, y era amargo de una manera que era profundamente reconfortante en una mañana fría, y no costaba absolutamente nada. Cuando las raíces de achicoria estaban de temporada, mi madre las excavaba con las manos, las limpiaba bien bajo el agua del pozo, las cortaba en láminas delgadas y las tostaba junto con las cortezas de pan hasta que la cocina se llenaba de un aroma que transportaba el alma. El sexto ritual era la preservación en salmuera. Antes de los refrigeradores, antes de los congeladores, antes de las bolsas al vacío, estaba la sal. Sal y agua y tiempo.
Doña Benedita mantenía una fila de tinajas de cerámica pesadas en su sótano, una habitación oscura y fresca excavada en la ladera detrás de su casa. Y en esas tinajas, sumergidas en una salmuera fuerte, estaban los vegetales que alimentarían a su familia durante el invierno. Ejotes verdes, cosechados en la cúspide del verano, empacados apretados en su tinaja y cubiertos con una salmuera tan salada que te ardería los dedos. Repollo, cortado en tiras finas y presionado bajo una tapa de madera pesada con una piedra de río, lentamente fermentando. El séptimo ritual era la utilización total, lo que doña Benedita llamaba de la cabeza a la cola. Cuando se mataba un pollo, cada parte de ese animal tenía un propósito. La carne se comía, por supuesto, pero cuidadosamente, estirada con vegetales y granos. Los huesos servían para caldo, no una sola vez, sino 2, a veces 3, hasta que se desmoronaban entre tus dedos. Las patas servían a fuego lento durante horas en un caldo espeso y gelatinoso. El hígado, el corazón, la molleja se cortaban en trocitos y se freían con cebollas y migas de pan. El octavo ritual era la cocción con calor residual. El combustible era precioso. Doña Benedita aprendió a cocinar con el calor que ya había sido pagado. Después de hornear pan, el horno aún estaba lo suficientemente caliente. Después de hervir agua para la ropa, las brasas podían hervir a fuego lento una olla de frijoles durante horas. Mi madre perfeccionó esto en un arte. Llevaba una olla de guiso a hervor fuerte en el fogón. Luego la envolvía, la olla completa, en periódicos y telas viejas y la ponía en una caja de madera que llamaba su caja de heno. El noveno ritual eran los sustitutos de la tierra. Cuando los huevos eran escasos, mi madre usaba una pasta hecha de semillas de lino remojadas en agua. Cuando la leche no estaba disponible, hacía un líquido delgado y cremoso de avena hervida en agua y colada. Cuando el azúcar era un lujo, usaba la dulzura natural de frutas demasiado maduras, de remolachas asadas, de miel canjeada. Estos no eran compromisos. Con el tiempo llegué a entender que eran en realidad mejoras. El décimo y final ritual era el dominio de la olla única. En la cocina de doña Benedita había una olla pesada, ennegrecida, de hierro fundido, que había sido de su madre antes de ella. Y en esa olla, cada noche, creaba un platillo único que contenía todo lo que su familia necesitaba para sobrevivir. Esta era la regla del platillo de olla única: un puñado de frijoles secos remojados durante la noche, una papa cortada en cuadritos, una zanahoria raspada, un pedazo de tocino salado, una hoja de laurel, agua. Todo iba a la olla junta, y la casa se llenaba del olor de algo bueno, algo real. Tengo 65 años. He visto el mundo cambiar de maneras que hubieran sido inimaginables, verdaderamente inconcebibles para doña Benedita. He visto supermercados del tamaño de hangares llenos de productos diseñados para ser comprados, consumidos a medias y tirados a la basura sin pensarlo 2 veces. He visto una generación entera que no puede cocinar una sola comida sin una aplicación de recetas,
sin un procesador de alimentos, sin alguien diciéndoles exactamente qué hacer. Y he observado, con una tristeza que pesa en mi pecho como una piedra, cómo el conocimiento que mantuvo viva a mi familia ha sido descartado como cocina de pobreza. Pero no estoy avergonzada, estoy profundamente orgullosa. Estoy orgullosa de que pueda entrar en mi cocina con nada más que una cebolla, un puñado de pan viejo y duro, un hueso de los que otros tiran y una cucharada de grasa guardada con cuidado, y pueda producir una comida más nutritiva, más satisfaciente y más honesta que cualquier cosa que encuentres en el pasillo de comidas preparadas de un supermercado. El cuaderno de Doña Benedita está abierto en mi mostrador a una página que he leído 1000 veces. Están escritas en mis manos, en mis instintos. Este cuaderno no es una reliquia, es una arma. Es la herramienta más poderosa para la libertad que jamás he tenido. Porque la persona que sabe cómo alimentarse de la nada es la que nunca puede ser controlada. Continuaré cocinando de esta manera hasta que mis manos ya no puedan sostener la cuchara. Y cuando ese día llegue, pasaré este cuaderno, este documento grasiento, manchado y magnífico de la obstinación humana, a mi nieta. Y le diré lo que mi madre me dijo y lo que doña Benedita le dijo. La cocina no es una habitación, es una fortaleza, y tú, mi niña, eres su comandante.